Buenos días, yo soy la doctora María Eugenia Horna. Hoy vamos a ver la clase perteneciente al bloque 9, Problemas de alimentación, específicamente síndrome metabólico. Los objetivos de la clase serán describir los factores de riesgo para síndrome metabólico, enumerar los componentes del síndrome metabólico que deben ser evaluados en el proceso diagnóstico, identificar medidas adecuadas de prevención para evitar el desarrollo de enfermedad cardiovascular, como pueden ser alimentación saludable y actividad física regular. Aquí vemos un caso clínico que lo van a desarrollar el día viernes en la clase presencial. Es un niño llamado Juan Manuel, que tiene 9 años de edad. Usted comienza a hacer el seguimiento del niño, que tuvo un peso de nacimiento en percentilo 3 para la edad gestacional, probablemente por causa de hipertensión materna gestacional. Fue amamantado en forma exclusiva hasta los 45 días de vida y en ese momento, por presentar percentilo 10 de peso, se complementó con fórmula de inicio, lo que le permitió alcanzar el percentilo 50 a los 3 meses de vida. En la consulta, usted constata que presenta un índice de masa corporal superior al percentilo 97. La madre refiere que prefiere actividades tranquilas, como dibujar, jugar con la computadora, y que su alimentación es muy selectiva, prefiriendo alimentos ricos en grasas y azúcares. Deberán analizar cuáles son los factores de riesgo para síndrome metabólico que presenta Juan Manuel, si sería necesario pesquisar la presencia de alguna patología asociada a la obesidad y en caso de constatar TA normal, perímetro de cintura en percentilo 90 y si los resultados de laboratorio fueran normales, ¿cuál sería la conducta que deberían seguir? Pensemos. En cuanto al desarrollo de la clase, vamos a ver la etiopatogenia, las definiciones existentes hasta el momento de síndrome metabólico, los factores de riesgo, los criterios diagnósticos en pediatría, el tratamiento y las medidas de prevención. En cuanto a la epidemiología y etiopatogenia, debemos tener en cuenta que con el desarrollo de la epidemia de obesidad hubo un aumento de la incidencia de complicaciones metabólicas que antes eran consideradas de la adultez, como son la incidencia de insulinoresistencia, hipertensión y dislipidemia. En adultos estos factores de riesgo son causantes de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 y suelen asociarse a una constelación conocida como síndrome metabólico. Este síndrome, aunque tiene un origen muy complejo, existen algunos factores que parecen jugar un rol central y son la obesidad, con la alteración de la distribución corporal de la masa magra y insulinoresistencia. La obesidad debemos tener en cuenta que consiste en un estado proinflamatorio con secreción desde los adipocitos de proteínas reguladoras de la homeostasis de la glucosa y los lípidos, que son las adipoquinas, las cuales algunas provocan insulinoresistencia y se asocian a enfermedad cardiovascular. El aumento de la grasa ectópica justamente juega un rol central en el desarrollo de la insulinoresistencia. Aunque existen métodos de medición directa, justamente de los diferentes compartimientos corporales, el perímetro de cintura permite medir indirectamente la adiposidad central y se utiliza como complemento del índice de masa corporal. En cuanto a los factores de riesgo para síndrome metabólico, tenemos en primer lugar los factores genéticos. Los niños con padres con enfermedad coronaria primaria o temprana tienden a desarrollar tempranamente obesidad con complicaciones como, por ejemplo, el aumento de LDL y las alteraciones del metabolismo de la glucosa. Generalmente esta predisposición genética es poligénica. Después tenemos el peso al nacer, el alto y el bajo peso al nacer, que se vio que hay una relación de riesgo con la futura morbilidad, sugiriéndose también que la nutrición temprana tiene efectos a largo plazo en la salud futura,
con probabilidades de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabetes tipo 2. El alto peso en particular está relacionado con diabetes gestacional y con obesidad materna periconcepcional. Esto predispone a un aumento de la masa magra corporal del recién nacido, así como también insulinoresistencia intraútero. El bajo peso al nacer está relacionado con la baja ingesta materna y con alteración transplacentaria de los nutrientes, que se relaciona con una insulinoresistencia intraútero. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Como modo de limitar el crecimiento y favorecer la sobrevida del feto. Otro factor es el crecimiento acelerado temprano, en los primeros años de vida, por aumento de la ingesta de nutrientes, principalmente a base de proteínas, con mayor probabilidad de desarrollar obesidad e insulinoresistencia y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, tenemos la adrenarca precoz. Recordemos que la adrenarca es la producción de hormonas sexuales, tanto andrógenos como estrógenos, por las glándulas suprarrenales, que eso ocurre aproximadamente cerca de los 8 años. Esto es adrenarca precoz, o sea, antes de esa edad, y está asociada a hiperinsulinemia, con obesidad, dislipidemia y tanto en la adolescencia como en la adultez, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 en la adultez. Por otro lado, tenemos el sedentarismo. La actividad física se ha visto que provoca mejorías en los factores de riesgo cardiovasculares relacionado con un aumento en la sensibilidad de la insulina, un aumento de los niveles de HDL y una disminución de tensión arterial sistólica y diastólica. En cuanto a los criterios diagnósticos, aún en pediatría no existe un consenso unificado acerca del diagnóstico de síndrome metabólico. Lo que requiere sí es la medición del perímetro de cintura o del índice de masa corporal, de la tensión arterial, un dosaje de glucemia y también de lípidos en sangre. Sí se ha visto la obesidad, ¿sí?, como uno de los factores centrales, que justamente la distribución de la grasa central es un signo indirecto de grasa ectópica y visceral, con correlación directa con enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, tanto en la niñez como en la adultez. Los lípidos, dentro de las dislipidemias, juegan un rol fundamental la elevación de los triglicéridos y la disminución de las HDL, con un aumento de la asociación a insulinoresistencia en niños y adolescentes. La TA se ha visto una correlación entre la hipertensión y el desarrollo de insulinoresistencia. Y en cuanto a la glucemia, la alteración de la glucemia se produce por un defecto justamente en la acción de la insulina, por resistencia en los receptores, con secreción inadecuada posterior. Presentan inicialmente alteración en la tolerancia a la glucosa, ¿sí?, con un test de tolerancia a la glucosa a los 120 minutos, el cual no debería superar los 140 miligramos por decilitro, y luego con alteración de la glucemia en ayuno. La complejidad para definir el síndrome metabólico, ¿sí?, se debe a los cambios que ocurren durante todo el crecimiento y desarrollo, que van desde la niñez hasta la pubertad. No existen valores normales de insulina desde la infancia hasta el fin de la pubertad, sino que varían. Los valores normales de TA también varían según la edad y la talla, y lo mismo el tema de los valores normales de los lípidos. En cuanto a los criterios diagnósticos, varios autores han intentado adoptar criterios de síndrome metabólico del adulto. Por ello, el ATP3 en el 2001 define el síndrome metabólico como la presencia de 3 o más de las siguientes, que son obesidad, hipertensión, ¿sí?, mayor a 130-80, dislipidemia y glucemia basal más de 110 miligramos por decilitro. En pediatría, varios investigadores, entre ellos Cook, realizaron adaptaciones correspondientes.
en primer lugar, tuvieron en cuenta el perímetro de cintura, que sea mayor a percentilo 90, hipertensión sistólica y diastólica mayor al percentilo 90 para el sexo y la edad, dislipidemia con triglicéridos más de 110 miligramos por decilitro y HDL menos de 40 miligramos por decilitro. Luego, el grupo liderado por Weiss adaptó de otro modo el ATP3 y sustituyó el perímetro de cintura por el índice de masa corporal para definir obesidad, más de 2 desvíos estándar del valor normal, y sustituyó la hiperglucemia en ayuno por la intolerancia a la glucosa a los 120 minutos de una respuesta de tolerancia oral, la cual se vio que es más sensible para diagnóstico de alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono. En el 2007, la Federación Internacional de Diabetes propone una nueva definición en pediatría, pero esta va en niños entre 10, o sea, mayores de 10 años, entre 10 y 16 años. De acuerdo a esta definición, el síndrome metabólico se presenta con obesidad central, definida con un perímetro de cintura mayor al percentilo 90 hasta los 16 años, más 2 de los siguientes criterios, como pueden ser triglicéridos más de 150 miligramos por decilitro, colesterol HDL menos de 40 miligramos por decilitro, tensión arterial sistólica más de 130 milímetros de mercurio o tensión arterial diastólica mayor a 85 milímetros de mercurio, glucosa plasmática en ayuna más de 100 miligramos por decilitros o diagnóstico previo de diabetes tipo 2. Otras complicaciones que pueden ir asociadas a la insulinoresistencia fueron, y se han constatado, la esteatosis hepática como complicación principalmente de la obesidad, el hígado graso no alcohólico, con riesgo potencial a progresión a fibrosis, cirrosis o insuficiencia hepática terminal. Se podría detectar a través de la medición de enzimas hepáticas como GOT, GPT y FAL, ecografía hepática y también la presencia de hepatomegalia. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí?, se caracteriza por obstrucción parcial o total de la vía aérea durante el sueño, que pueden alterar su patrón normal y la ventilación. La prevalencia de apneas obstructivas del sueño en niños con obesidad es entre el 13 al 66%, pudiendo afectar las funciones neurocognitivas, el comportamiento y también alteraciones a nivel del sistema cardiovascular. Pueden presentar signos y síntomas como ronquido, respiración dificultosa, sueño inquieto, sudoración excesiva, terror nocturno y enuresis secundaria. Otra complicación podría ser la poliquistosis ovárica, que es un desorden endocrino heterogéneo caracterizado por disfunción menstrual, hiperandrogenismo y ovarios morfológicamente poliquísticos. En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento específico para el síndrome metabólico. Lo importante es el abordaje nutricional, la actividad física y el tratamiento de las dislipidemias e hipertensión. Se debe tener en cuenta que en cuanto a los hipoglucemiantes, la metformina, que es de elección en diabetes tipo 2, en adultos está aprobada para su uso en niños con diabetes a partir de los 10 años y no para la intolerancia a la glucosa. En cuanto a las medidas de prevención, factores preconcepcionales, hay que tener en cuenta la obesidad materna previo a la concepción, la presencia de diabetes gestacional o una ganancia de peso excesiva durante el embarazo pueden generar mayor cantidad de grasa al nacer y resistencia a la insulina. Tanto el estrés en el embarazo como el bajo o alto peso al nacer son centrales en la prevención de la insulinoresistencia. En cuanto a otros factores de riesgo más bien ambiental, tenemos los factores alimentarios,
como la alimentación rica en grasas y azúcares, que tiene que ver con la selectividad alimentaria, y el tamaño de las porciones. En cuanto al ambiente familiar, un uso excesivo de pantallas y un tiempo elevado de actividad sedentaria tiene mayor riesgo de acúmulo energético y mayor riesgo de sobrepeso. Por ello, las recomendaciones actuales son de lactancia materna exclusiva, como siempre decimos, hasta los 6 meses, y si se pudiera más de 9 meses, actuaría preventivamente en el desarrollo de obesidad y sus alteraciones metabólicas asociadas, así como una alimentación balanceada y una actividad física y vigorosa. En los preescolares y escolares, juego desestructurado en varios periodos cortos de actividades durante el día, la mayor parte de los días de la semana, y en los prepúberes, mínimo 60 minutos por día de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, preferentemente aeróbica. Y como siempre decimos, tenemos que tener en cuenta todo el entorno del niño, tanto su familia, ¿sí? En cuanto a sus factores genéticos, siempre hay que indagar a la familia, ¿sí? Todo su espacio comunitario, la escuela, el kiosco, para ver el tema de la alimentación, las actividades físicas que realiza, así como todo su aspecto macro, ¿sí? Que tiene que ver todo con la sociedad en donde vive. Muchas gracias por su atención y nos vemos el viernes en la presencial.